buenas tardes. Realmente es un placer enorme estar aquí, todos juntos, en este espacio del Instituto de Derecho Romano del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires. El instituto lleva el nombre de Nelly Dora Lousán de Solimano, nuestra querida maestra, tanto de Mirta como mía. Y hoy es un placer recibir a Diego Gonzalo Murcia. Y antes de hacer la presentación, y para no olvidarme, quiero agradecer no solamente la presencia de ustedes, pues si no esto no podría hacerse, sino también el agradecimiento, lo hago siempre, lo hacemos siempre en nombre del instituto, hablo yo, pero representamos a todo el instituto con Mirta, a las autoridades del colegio por darnos este espacio, por mantenernos este espacio, que es muy importante. También al consejero del área, que es el doctor Barreiro, muchísimas gracias, y a toda la gente del colegio, en este momento está Federico, puede estar Cristian, otros más, que son los que permiten el sostén y el armado de todo esto. Esto hay que agradecer. Bien. Y un agradecimiento especial a ADRA, porque la ADRA es la Asociación de Derecho Romano de Argentina, siempre, tanto a Mirta como a mí, nos apoya. Y en este caso está Laura Micheli, que es la secretaria permanente del organismo nuestro que nos aglutina. Estás en Córdoba, tengo entendido, porque ella también está en La Rioja dando clases, la titular. Entonces decía, muchísimas gracias, Laura, por hacerte presente, y en nombre de la institución. Bien. Diego Gonzalo Murcia, yo le pedí sus antecedentes y me dijo, mira, te voy a enviar un currículum acotado. Y cumplió. Él es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, es matriculado en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, nuestro colegio, es profesor titular de Derecho de las Obligaciones y de Daños y Perjuicios y profesor adjunto de Contratos Civiles y Comerciales, esto es en USAL, es graduado en la especialización en Derecho Procesal, es doctorando en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador y es autor de decenas de artículos doctrinarios y coautor en obras colectivas. Y hay algo que él no puso, que es muy importante, que es muy, muy buena persona. Bueno, dicho esto, vamos, como es costumbre, y lo aclaramos, la metodología, cuando un invitado es un romanista, nosotros no hacemos ningún tipo de preludio, ningún tipo de introito. En este caso, como el invitado es un especialista en derecho actual, en derecho civil, entonces nosotros hacemos una pequeña introducción de los vicios redimitorios en este caso. Ahora, quiero explicar, porque algunos me pueden decir, y bueno, pero es un instituto de derecho romano y invitás, no es el primer caso, a especialistas de otras ramas. Lo que pasa que el derecho romano no es un derecho histórico, no es algo que fue. Para nosotros es un derecho que de una manera u otra se encuentra vigente. Yo últimamente me gusta hablar del transcurrir del derecho romano. O sea, el derecho romano sigue transcurriendo. Es un sistema jurídico. Entonces, es la puerta de acceso a todas las ramas del derecho. Bien, los vicios redimitorios. Los vicios redimitorios, esto va para, tengo entendido que hay algunos alumnos también que están presentes, es los famosos vicios ocultos que presenta una cosa, que esos vicios la tornan impropia para lo que la finalidad de la cosa, o incluso en cuanto a su valor. Esa es la idea. Hoy se ve muy relacionado el tema con el derecho del consumidor. Lo que pasa que nosotros, Mirta lo hemos hablado hace poco con ella también en otra actividad, Roma conoció lo que vendría a ser el consumidor. No lo llamó consumidor ni derecho al consumidor, obviamente, pero él sabía que en las relaciones de consumo está esa tensión entre comprador y vendedor, y en la cual la parte más débil, a favor de Vittoris, como nos gusta decir, la parte más débil,
es la parte compradora, es la que tiene que estar protegida, digamos, de los avatares de lo que puede ser una compraventa hecha no de buena manera, o con secuelas. Eso es muy importante. Los romanos conocieron, yo siempre a veces lo relaciono con el edicto de precios máximos de Diocleciano, con los precios, los precios, que eran no solamente detener la inflación, aunque él no la llamaba inflación en ese momento, sabía lo que era, pero no la definían como palabra inflación. Pero sí es importante que la otra mirada de que era el consumidor, que sabía que la gente tenía que saber cuánto costaba cada cosa. O sea, la idea la tenía. Con esto quiero comentarles que nosotros, yo no voy a hablar de fragmentos del digesto o digamos, de las fuentes, porque tiene que ser más dinámico. Pero digamos, en digesto 21.1.1 en adelante, está toda la casuística del tema. En esta, digamos, en cuanto a los vicios, estos vicios que lo tornan impropio a la cosa, tienen que ser vicios ocultos, no tienen que estar aparentes, conocidos en el momento, en Roma se decía, no tenían que ser conocidos en el momento que se efectuaba la compra y la venta, porque el comprador ya sabía que entonces que estaba comprando con algo que tenía un vicio oculto. Y además, el vendedor, si sabía que la cosa que vendía estaba dañada, por así decir, afectada con un vicio, tenía que ponerlo sobre el tapete. Y se presuponía que si no lo hacía, él tenía que conocer lo que estaba vendiendo, o sea que era responsable. Todo esto estaba protegido por una acción redivitoria, redivitoria, dije bien, una acción redivitoria, por la cual el dañado, el que estaba, digamos, perjudicado, que era el comprador, podía acudir a la justicia en reclamo de la restitución de la situación que se había visto rupturada por estos vicios ocultos. Esto lleva que esto lleva a que no había derechos subjetivos en Roma. En Roma no tenían un código. El código es muy moderno, los códigos. Entonces, la persona que tenía que, digamos, hacer valer su derecho tenía que tener una acción que lo legitimara para accionar. A eso se llama acción redivitoria. La otra situación es que la restitución de esto tenía que hacerse para equilibrar la situación. El vendedor tenía que devolver el precio recibido con los intereses, el comprador tenía que devolver la cosa con sus acreencias. Ahora, y si la cosa que devolvía había sido ya prendada, tenía que devolvérsela libre de prenda. Y la otra situación que era interesante ver, que tuvo varias aplicaciones. La más común, que se ve todavía en los casos actuales, teóricos, cuando se enseña derecho civil, es la del animal que se vende para reproducir y que no tiene, es estéril y no sirve para esa finalidad. Y un caso que estuve repasando que era muy interesante, cuando se vendía un esclavo, había esclavos muy importantes, con artesanos y gente que sabía, pedagogos y demás, pero que estaba con sus facultades mentales alteradas. Entonces, en ese caso, también se aplicó un vicio redivitorio, como diciendo, el esclavo tiene un problema que no puede, digamos, cumplir su cometido para lo cual fue adquirido. Cuesta a veces hablar de esclavos, pues eran seres humanos, y ellos sabían que eran seres humanos cubiertos del aspecto jurídico de esclavitud. Pero bueno, era uno de los casos que estaba previsto, está en digesto 21.1.32, lo tengo por acá apuntalado. Bueno, eso es la idea de los vicios redivitorios. También hicieron la disquisición de que si los vicios no existieron al momento de la compra y aparecían después, mucho después, pero nada que ver en ese momento, no era responsabilidad ya del que lo vendía, como que tampoco era responsabilidad del que lo vendía toda la perorata que hacía para entusiasmar al cliente.
Yo me acuerdo, uno de los primeros trajes que me fui a comprar y me decía, le queda bárbaro, es para usted, es divino. Me debería quedar a lo mejor horrible, pero el vendedor hace todo su cometido para eso no estaba considerado, formaba parte de la venta, pero no formaba parte de los diseños. Bueno, esta es la idea más o menos. Y lo último es que una pequeña cosa que, para que vean que los romanistas tenemos nuestras propias opiniones, nuestras propias tendencias. Mirta opina en algunas cosas una cosa, Laura Micheli opina otra, yo opino otro, Anabela, Gastón, que recién la acabo de ver, todos tienen distintas, digamos, opiniones y algunas coincidimos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, hace rato, y me aparté de Nelly Dora Luzán de Solimán, y yo lo sabía, ella hablaba de los elementos del acto jurídico, decía esenciales, accidentales y los naturales. Pero como los naturales eran la garantía de eviccionar o de evicción y vicio redivitorio, y se aplicaban nada más que para la compraventa, porque los redivitorios se aplican para la compraventa, yo seguí un poco a Di Pietro en esto y dije, no, para mí son dos los elementos, esenciales y accidentales, y los naturales no son elementos del acto jurídico porque no se aplican a todo el acto, a todos los actos, sino a la compraventa. Por eso son matices que no todos coincidimos, pero eso es bueno para que vean. Ahí está viva Natalia, también debe tener su propia opinión, Natalia Strigini, o sea, cada uno tiene sus opiniones. Y no nombro a los demás porque no los veo, no por nada. Bueno, Mirta, si quieres agregar algo. Mirta, ¿querés agregar algo más o ya empezamos? No, José, está completísimo, así que, bueno, pero muchas gracias. Te escuché con todo gusto y en eso coincidimos, así que, bueno, se siguen sumando, ya somos como 24. Y esto es para desmistificar que no me gusta la parte de derecho privado. Nosotros nos bromeamos que me gusta mucho parte pública, parte privada. Bueno, di algo de derecho privado que también me gusta. Bueno, Diego, ahora es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, doctor Costa, doctora Álvarez, organizadoras de este evento del Colegio Público de Abogados, de la Comisión de Derecho Romano. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes esta charla. Como bien señalaba el doctor Costa, los vicios redivitorios, es decir, aquellos vicios ocultos graves que no permiten alcanzar el destino para lo cual fue adquirida esa cosa, es un tema que sigue hasta nuestros días y podemos capitalizar del derecho romano, entre otras instituciones, como una obligación del vendedor, una obligación de saneamiento en sentido amplio, y sobre todo las acciones que de ello se derivan, la acción redivitoria, que es una acción resolutoria. Redivere precisamente es que el vendedor retoma la cosa y devuelve el precio, y la quantis minores estimatoria es devolver parte del precio, mejor dicho, una quita del precio. Eso se ha modificado en el régimen civil y comercial vigente, pero lo importante destacar es la importancia en nuestros días de las garantías para realizar los derechos subjetivos, es decir, los instrumentos jurídicos para hacer efectivos los derechos subjetivos, y en este caso a partir de un contrato particular, es decir, que no de una teoría general del contrato, que no tenían los romanos, sino que eran muy prácticos, muy concretos, como seguramente nos puede ilustrar esta comisión tan destacada y experta en la materia, y de ahí se fue generalizando con el curso del tiempo, pero lo importante es la obligación del vendedor y las acciones que de ello se desprenden, porque las garantías contractuales y las garantías legales que se dinamizan, se realizan en el campo procesal, realmente es lo que le interesa a la estimativa jurídica actual, a partir de la reforma constitucional, el Estatuto del Consumidor y la ley 24.240, sancionada en 1993, en que lo que se busca es no solamente proteger a este nuevo débil jurídico, sino darle un abanico de acciones para que pueda realizarlo. Y en base a esa ley, el Código Civil y Comercial ha tomado algunas pautas para regular esta materia. Podemos también decir la influencia de
del derecho romano en el derecho argentino codificado por nuestro gran codificador Vélez Sarsfield. Recordemos que Vélez Sarsfield intervino en dos códigos: el Código de Comercio 1856 para la provincia de Buenos Aires, juntamente con el jurista uruguayo, que lo pudo realizar, y después con la Confederación se nacionalizó para todo el país, en que se reguló la compraventa. En cambio, el Código Civil de Vélez Sarsfield, ya en 1869, que entró en vigor en 1871, tuvo el mérito de amplificar esta garantía, no solamente para la compraventa, como lo era en la compraventa comercial, sino a todos los contratos a título oneroso. Porque lo importante, el criterio de justicia, es reequilibrar las prestaciones de la justicia contractual justamente en los contratos sinalagmáticos, en los contratos con prestaciones recíprocas, como frase acuñada del Código Italiano de 1942 y tomada en la Reforma Borda de 1968, es justamente reequilibrar esas prestaciones recíprocas que las partes tuvieron en cuenta, pero sobre todo en la idea de intercambio de las prestaciones, una concepción más objetiva de la cosa y el precio. Por eso se habla de la disminución del precio, la quantis minoris, y que refleja esta idea. El Código de Vélez tuvo ese mérito, a diferencia del Código de Napoleón de 1804, que lo había considerado como un efecto de la compraventa, una obligación del vendedor, y ahí quedó. El Código de Vélez, la compraventa en el Código de Comercio y en todos los contratos de título oneroso, y además también en la donación, cuando había mala fe, y las donaciones que tienen un componente de onerosidad, como es la remuneratoria, y las donaciones con cargo. El tema de Vélez es que hubo, o mejor dicho, con el paso del tiempo, intercaló la regulación de la evicción, que es una garantía de los vicios jurídicos, o sea, de la existencia, alcance y legitimidad de un derecho transmitido a título oneroso, y los vicios redivitorios, entre dos contratos: el contrato de renta vitalicia y el contrato de depósito. A diferencia del Código vigente, el Código vigente podemos remarcar que tiene una metodología adecuada, porque incardina esta garantía, las obligaciones de saneamiento, en la teoría general del contrato, mejor dicho, como uno de los efectos de los contratos, las obligaciones de saneamiento, ¿no? Y esto ha sido tomado del proyecto de 1998, el Código Civil, que, como dice aquí la filmina, ¿no? Participó Alterini, Horacio, Atilio, Alegría, Rivera, Roman Méndez Costa, etcétera, y que tuvo su fuente en el Código chileno y en el Código peruano de 1984. Efectos de los contratos permite unificar. Esta unificación es importante en materia civil y comercial, porque nos ayuda al operador jurídico a tener certeza, a saber cuándo es el plazo de prescripción, ya que en los códigos derogados había confusiones si aplicaba un plazo u otro en materia comercial. El cómputo, si era de que se entregaba la mercadería, como el Código de Comercio, la cosa, o desde que se tomaba conocimiento en el Código Civil derogado del vicio, en el Código Civil de Vélez Sarsfield. Entonces, esto permite unificar la órbita de los contratos civiles y comerciales en un cuerpo legal y tener certeza de los plazos de caducidad que hay en algunos contratos, como contrato de obra, y el plazo de prescripción, que en materia de revisión redivitorios es de 1 año. Ahora bien, como había señalado, este código se caracteriza en su metodología de unificar la obligación de saneamiento como un género que abarca a la evicción, a la garantía de evicción y a los vicios redivitorios. Esto captó la doctrina dominante. Había algún sector doctrinario que interpretaba que no era riguroso esta identificación, como por ejemplo Bayer, que la evicción presenta 2 etapas. Por un lado, la situación de evicción,
la desposesión, el despojo de la cosa, del derecho por una sentencia judicial en la Concepción de Potier, y luego la indemnización, así que no se identificaba del todo. Pero la tendencia mayoritaria, y lo que acoge el código, el proyecto de 1998, es que efectivamente la obligación de saneamiento es un género que comprende tanto la evicción como los vicios redhibitorios y en sentido amplio también las garantías, la garantía de cumplimiento, que es una garantía genérica, ¿sí? Que estaba en el Código Civil, el artículo 505 derogado y actualmente en el artículo 730. Pero esta amplificación de las garantías, este abanico que se le ofrece al adquirente a título oneroso, incluso el adquirente a título gratuito que puede accionar contra los antecesores de dominio de quien transmite título gratuito, tiene su apoyo, digamos, axiológico y normativo en el artículo 10 bis de la ley 24.240, por el cual el consumidor, que es el nuevo débil jurídico, así como por analogía es el trabajador, que está de orden público y tiene una serie de beneficios, como por ejemplo el principio de gratuidad, puede elegir entre exigir el cumplimiento de la obligación, tomar una cosa equivalente a la deteriorada, a la que aparece el vicio, o resolver el contrato más los daños y perjuicios. Esto es muy importante porque en el Código de Deberes no era acumulable o no estaba muy claro la acumulación de la pretensión indemnizatoria, solamente era en la acción redhibitoria, pero no la quantis minoris, y la quantis minoris solamente la privativa del contrato de compraventa, no así en los otros contratos a título oneroso. Por ejemplo, la permuta, la locación, que era un vicio, digamos, que aparecía con posterioridad como con carácter excepcional, a diferencia de los contratos que tiene que ser un vicio con causa anterior a la adquisición, a la tradición de la cosa. Entonces hay el código, la ley de defensa del consumidor, el artículo 10 bis, da las opciones que tiene o las facultades que tiene el consumidor para exigir al proveedor, y también hay en la ley citada garantías mínimas legales de las cosas muebles no consumibles, del artículo 11.18, acotado de ese ámbito, pero que de alguna manera ese criterio de valor se ha extrapolado al Código Civil y Comercial, porque, digamos, el criterio de justicia es proteger al comerciante más débil, al particular más débil. Entonces, en esa línea se favorece el reconocimiento normativo de estas acciones y el derecho a opción que tiene el adquirente según sus conveniencias. También hay que destacar la importancia en la economía del código de digamos, o del abogado, que ya que estamos en el ámbito del Colegio Público de Abogados, el matriculado, cada vez más importante se ve el análisis económico del caso, ¿no? Es decir, el análisis del costo-beneficio. Es muy importante cuando hay un producto o una cosa que se quiere, ya sea mueble inmueble, que presenta un vicio oculto o aparente, según los casos, de tratar de acordar y negociar con la otra parte para llegar a un acuerdo, ¿no? Y esto está facilitado por la mediación preobligatoria. Ahí hay una instancia para negociar y ponerse de acuerdo. Y después, en el proceso judicial también hay un paso ineludible que es la audiencia preliminar, artículo 360, en que el juez, digamos, trata de acercar a las partes conciliares y si no, provee las pruebas. Es muy importante la inmediación con el juez, porque, por ejemplo, es relevante en esta materia, como seguidamente vamos a ver, si conoce o no la cosa, el vicio, y sobre todo el carácter profesional. Si es un problema, por ejemplo, una compraventa de inmueble entre un arquitecto y un profano, entre dos arquitectos, entonces es importante conocer el carácter de las partes contratantes, si tienen conocimiento o deben tener conocimiento, porque hay una obligación también de diligencia. Un ejemplo de unificación e integración con el derecho de consumo lo tenemos en el artículo 1039, ¿no? El artículo 10 bis de la ley 24.240 dice: el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito de fuerza mayor, faculta al consumidor a su libre elección exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible. Esto lo habíamos dicho recientemente, pero no está de más recordarlo. B, aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente.
rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato. Todo eso sin perjuicio de la acción de daños y perjuicios que corresponda. Es decir, en el código vigente está la acumulación de los daños y perjuicios en todas las opciones, que así no estaba ausente en el Código Civil de Vélez. El 1039 nos dice el acreedor de la obligación de saneamiento tiene derecho a optar entre reclamar el saneamiento del título o la subsanación de los vicios. Nos estamos refiriendo a los vicios ocultos, a los vicios redivitorios, que es una especie de vicio oculto pero grave, que es impropio para su destino por consideraciones funcionales o estructurales. Si es fungible, declarar la resolución del contrato, excepto en los casos previstos por el artículo 1050 y 1050. El 1050 nos refiere a la prescripción adquisitiva, es un supuesto de la evicción. El 1057 nos dice que si el ajenante ofrece subsanarlo y no acepta, el adquirente no es posible resolver, sino habrá que reparar daños y perjuicios. Es decir, prevalece, neutraliza el ofrecimiento de subsanación del enajenante hacia el adquirente sobre la resolución del contrato, porque la idea es la vigencia del principio de conservación del contrato, justamente de preservar ese contrato, porque se interpreta que satisface los intereses de las partes, que es lo que a ellas les interesa más que producirse un juicio con todos los inconvenientes y costos que tiene, y el riesgo que eso va deviniendo. Ahora bien, esto de la metodología que ayuda a simplificar la unificación, la ampliación de las garantías apoyado en el espíritu de la defensa del consumidor, nos lleva al concepto legal de vicio redivitorio, que no es cualquier vicio. Es un término jurídico técnico, es un término fáctico, también es un término relativo, porque está librado a la apreciación judicial. Hay grados de vicio redivitorio. Y es muy importante el esfuerzo argumentativo del abogado, de la parte actora, para profundizar y sobre todo en la prueba que ofrece. Y también el juez, en la audiencia preliminar, fundamentalmente, que es un hito importante en el proceso, que la tiene que tomar el juez bajo procedimiento de nulidad, que conoce las partes por la mediación, tiene que indagar la condición de las partes y tratar de procurar un acuerdo. Entonces, en esa línea, es importante la prueba pericial, sobre todo las presunciones, ¿no? Como vamos a ver seguidamente, porque el artículo 1051 nos dice, los vicios, define el código, los vicios redivitorios con mayor claridad que el código derogado, el Código Civil derogado, considerándose tales los defectos que hacen a la cosa impropia para su destino por razones estructurales o funcionales, o disminuyen su utilidad a tal extremo que de haberlos conocido, el adquirente no lo habría adquirido o su contraprestación hubiese sido significativamente menor. Bien, entonces, este es un vicio redivitorio que eventualmente podría habilitar, porque afecta al destino de la cosa, la funcionalidad, a la resolución, que es la última ratio, la solución más extrema. Esto tenemos que, por ejemplo, si decimos que hay un problema en un coche, en un automotor, del sistema de climatización, no es un vicio que se manifiesta al poco tiempo de usarlo, no es un vicio oculto grave, un vicio redivitorio, es un vicio oculto subsanable, reparable, que no habilita la resolución del contrato, sino justamente la reparación. En cambio, si es un vicio en el automotor, por ejemplo, que se vende el motor que tiene con aceite pesado para disimular que está fundido, evidentemente no solamente es un vicio redivitorio que impide su funcionamiento, sino que hay dolo o mala fe del enajenante. Ahora bien, la jurisprudencia toma el destino, considera el destino en abstracto, o sea, considerándolo objetivamente según la naturaleza de la cosa. Habría que decir que habría que, digamos, detenerse en el motivo jurídico relevante que tuvo el adquirente para usar esa cosa. Por ejemplo, si
un club o un hipercentro de mercado adquiere un automotor antiguo como puede ser un Forte, no interesa para exhibición, no interesa que tenga el motor fundido porque no hace su destino, sino que la causa fin subjetiva, podemos decir, el motivo jurídico relevante es usarlo para exhibición con fines decorativos para ese local. Entonces es importante no solamente la naturaleza, sino sobre todo qué quiso el adquirente con esa cosa. Entonces, la jurisprudencia está constante, es pacífica, tiene que ser un deficiencia oculto grave, desconocido por el adquirente. También hay que ver si el adquirente es un profesional en la materia litigiosa o no lo es. Por eso es importante que el abogado del actor o del demandado, en línea de demostrarlo, digamos, arrime pruebas, por ejemplo, oficio de informe, si es un arquitecto del colegio de arquitectos, o la publicidad de su negocio es un mecánico en materia automotor, además de las presunciones y testigos, pero es importante acreditar el carácter, si es profesional o no, porque precisamente si desconoce, jugaría la garantía de vicio reditorio. Si lo conoce, no jugaría o sería rechazable la acción. También debemos agregar que este vicio reditorio puede ser ampliado convencionalmente, es decir, la fuerza normativa de la autonomía privada de las partes, que generan derecho para ellas mismas, y que el juez debe respetar, siempre que no avance sobre el orden público la buena fe, como la ley misma para ellas, pueden ampliar defectos que no son defectos ocultos graves, pueden ser defectos ocultos o incluso defectos visibles, porque acá rige la autonomía privada de las partes, y que además beneficia o es a favor de la parte adquirente, ¿no? Esto se interpreta también por el artículo 1052 cuando en el instrumento contractual se deja constancia que el enajenante, el vendedor, por ejemplo, garantiza la inexistencia de vicios o que tienen buena calidad. ¿Sí? Hay casos, por ejemplo, de venta de un inmueble que ha sido publicado, que estaba en perfectas condiciones, y no estaba en perfectas condiciones, incluso se ha admitido el daño moral por ese aviso publicitario. Bien, entonces ya tenemos el concepto de vicio redivitorio, con un vicio oculto grave, con un vicio de hecho, que está ligado a la apreciación judicial, que es importante la actividad del abogado de ser preciso, concreto en su alegación, el ofrecimiento de pruebas, que es habitual a la prueba pericial y el juego de las presunciones. ¿Qué contrato se aplica? Ya habíamos dicho que los contratos a título oneroso, incluso los contratos gratuitos, es decir, en el caso de la donación, cuando es remunerativa y con cargo, como lo destaca los fundamentos del proyecto de 1998, y cuando es una donación de mala fe, juega la garantía de vicios redivitorios. Pero hay algunas particularidades, algunos contratos que siempre es conveniente atender, ¿no? La compraventa es el caso que nos viene del derecho romano, ¿no? La compraventa, como bien decía el doctor, del esclavo, del jumento, allá los edictos edilicios, supuestos muy acotados, periodo de fuga del esclavo, o el típico caso con el correr del tiempo de los animales enfermos que van incubando una enfermedad y puede ser mortal o que puede ser infecciosa. Y nos habla de la compraventa, y acá nos dice fines o que ordinariamente se destinan cosas del mismo tipo. Y acá, por ejemplo, el inciso C, para no repetir, conocía o debía conocer la inadecuación de la cosa que el comprador en el momento de la celebración del contrato, es decir, conocía o debía conocer, hay un deber de diligencia, y también la inadecuación nos da cuenta de no solamente el vicio redivitorio, sino el vicio aparente, el vicio que salta a la vista, ¿sí? En esos casos, como bien destaca Attilio Alterini, hay una garantía, digamos, general, que es la del cumplimiento del contrato, es decir, no se ha cumplido con la entrega de la cosa, con el pago, con el requisito de identidad o integridad. Si se acepta sin protesto o sin, digamos, la queja o la reserva, se extingue por la dación en pago, esa obligación de reclamar. Ahora, si es con protesto, uno puede, o con la queja o la reserva, uno podría accionar a que se subsane si es subsanable.
En cambio, esto nos está hablando, digamos, de debía conocer la inadecuación, ¿no? Y en la permuta es el contrato también que aplica las reglas de compraventa en forma subsidiaria, es la obligación de transferirse la propiedad de las cosas en forma recíproca, puede haber algún saldo en dinero, si es más en dinero se aplica la regla de la compraventa, si es más el valor de la cosa que transmite, rige más la regla de la permuta, pero en todo caso se aplica en forma subsidiaria y nos dice que puede optar por hacer efectiva la responsabilidad por saneamiento prevista en este código. Ahí tenemos un caso de referencia o remisión a la compraventa. Bien, entonces, otro contrato, la locación. Este es un caso particular que en el Código de Vélez-Sarsfield, el Código Civil de Vélez-Sarsfield, podía ser de fecha posterior a la celebración del contrato. En el Código vigente tiene que ser con causa anterior, no solamente a la celebración del contrato, sino a la entrega de la cosa, la tradición de la cosa. En este caso sería la tenencia de la cosa en la locación. O sea, la recepción de la cosa, ¿no? La pérdida de luminosidad del inmueble urbano por construcciones en las fincas vecinas no autoriza al locatario a solicitar la reducción del precio ni a resolver el contrato, excepto que medie duelo del locador. Si se duelo del locador, por interpretación en sentido contrario al censo, podría pedirse la reducción del precio, es decir, la acción estimativa, la cuentas menores, que en este caso se mantendría, a diferencia de los otros casos que ya, digamos, es reemplazada por otras acciones, como la subsanación de la cosa, si es subsanable, la entrega de otra cosa por equivalente o la resolución del contrato. Y en las tres hipótesis, más los daños y perjuicios. El contrato de obra tiene reglas particulares, ¿sí? Habla de no afectar, vicios no afectan la solidez ni hacen la obra impropia para su destino, no se pacta un plazo de garantía. En inciso B, no ostensibles al momento de la recepción, o sea, la recepción de la obra. Podría plantear la acción de vicios redivitorios. El constructor de una obra realizada en inmueble destinado por su naturaleza a tener larga duración responde al comitente y al adquirente de la obra por los daños que comprometan su solidez y por los que hacen impropia para su destino. Esa es la palabra clave, que sea impropia para su destino, un vicio grave. Y acá está hablando, digamos, a continuación, las responsabilidades que tiene el constructor respecto a la obra de larga duración. El mutuo también es un contrato peculiar para esta materia. El mutuo es el préstamo de cosas fungibles, puede ser gratuito o oneroso. Acá sería oneroso, pero no solamente es el caso habitual de la moneda argentina o moneda extranjera, sino que podría ser otras cosas fungibles, como por ejemplo la semilla, el trigo, la soja, el maíz, etc. Y cuando hay mala calidad o vicio de la cosa prestada, podría jugar esta garantía de saneamiento, ¿no? Hay un reconocimiento expreso a esta garantía. El comodato también. El comodato es un contrato gratuito, préstamo una cosa no fungible en forma gratuita, cosa mueble inmueble, y habla de responder por los daños causados por los vicios de la cosa que oculta al comodatario, es decir, no lo comunicó, hay mala fe. La donación ya lo habíamos expresado. La dación en pago también, es decir, no es un contrato oneroso, es un modo de extinguir las obligaciones. ¿Sí? La dación en pago rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que tenga mayor afinidad. El deudor responde por la evasión y los vicios redivitorios de lo entregado. ¿Sí? Hay un reconocimiento a la aplicación de la obligación de saneamiento, en particular los vicios redivitorios cuando es grave, a la dación en pago, que es un modo de extinguir las obligaciones. La partición también, es decir, va más allá de los contratos. La partición, que puede ser entre los condóminos, una partición entre los herederos de la herencia, valga la redundancia. Los coherederos se deben recíprocamente garantía de los defectos ocultos de los bienes adjudicados. Bien, entonces ahí tenemos un abanico de tipos contractuales y no contractuales, como es la partición, como la dación en pago, que juega esta garantía de los vicios ocultos, graves y menos graves. Es más graves los vicios redivitorios. La disponibilidad de esta garantía. Esto
también estaba en el Código de Vélez-Sarsfield, el artículo 1036. Esta garantía, como rige en materia de derecho civil y comercial, no media el orden público, por lo tanto es disponible en principio. En materia consumerista, al estar el orden público, por el artículo 65 de orden público, no es posible disponer de esta garantía en perjuicio del consumidor. Sí podría aumentarse a favor del consumidor, por ejemplo, los plazos de garantía, o garantizar vicios aparentes a favor del consumidor, nunca contra el consumidor. Si con esa salvedad puede disponerse la garantía, aumento, plazos de garantía, disminución o supresión, salvo el derecho del consumo, dijimos. La invalidez de estas cláusulas de disponibilidad de garantía, fundamentalmente las que reducen o las que la suprimen por dolo o condición del profesional del enajenante, adquisición o se adquiere en arriesgo, es inválida. Y la interpretación de la reducción de la responsabilidad, no la que aumenta, es, digamos, de carácter restrictivo, sin interpretación literal en los contratos paritarios. Y en el contrato de consumo, en todos los casos, tiene que ser una interpretación a favor del consumidor. En caso de duda, ya sea la interpretación de la ley del consumidor, que está diseñado particularmente para protegerlo, o del Código Civil y Comercial, que rige entre los particulares o entre los comerciantes, un comerciante más fuerte, uno más débil, tiene que integrarse conforme al artículo 3 de la ley 24240 y aplicarse en beneficio del consumidor. Por eso es el Código Civil y Comercial, hay que decir también que capta las relaciones de consumo, hay un contrato de consumo, pero a su vez que ha sido trasvasado de la ley 24240 al Código Civil y Comercial, pero la ley 24240 preserva otras instituciones muy importantes, como lo que nos estamos refiriendo, y también las garantías, o digamos, el procedimiento administrativo, el procedimiento judicial, que es gratuito, en fin, tiene una serie de beneficios que robustecen el derecho del consumidor a la exigibilidad de su derecho. ¿Cuáles son las acciones? Esto es un poco lo que yo había notado, entre otras apreciaciones del derecho romano, su sabiduría a lo largo del tiempo, el carácter práctico de los juristas, de esa obligación de sanear del vendedor, de esa idea de justicia en el intercambio, más que en el aspecto subjetivo, en el aspecto objetivo de las prestaciones que se prestaban, la justicia contractual en las prestaciones, es esa emergencia, ese surgimiento de acciones cuanto y menor redivitoria. Ahora hay acciones más amplias y se desalienta la redivitoria, la resolutoria, porque precisamente se trata de tratar de conservar vivo ese contrato para satisfacer el interés de las partes contratantes, ¿no? Y usarlo como última ratio. En todos los casos, reparar los daños y perjuicios. Así que eso también es muy importante, que no estaba en el Código de Vélez, o que solamente los daños y perjuicios son una pretensión acumulable en la acción redivitoria cuando había mala fe del enajenante. Porque cabe destacar que esta responsabilidad, esta garantía y esta responsabilidad tiene un factor objetivo de atribución de responsabilidad. Es decir, independientemente que tenga buena o mala fe el enajenante, que el dirigente debe responder, debe reparar ese daño. Guillermo Borda decía que es un supuesto de responsabilidad sin culpa. Esto está muy bien reflejado en el código vigente, a diferencia del Código Civil derogado, porque el Código Civil derogado en materia probatoria, el adquirente tiene la carga de alegar, de demostrar el daño, el vicio, y si no demostraba, rechazaba la demanda. En el Código vigente continúa con esa carga la carga probatoria tradicional, salvo que el enajenante sea un profesional en la materia. Es decir, si es un profesional en la materia, se invierte la carga de la prueba, es decir, independientemente de que el Código vigente en materia de responsabilidad civil consagra la teoría de carga dinámica de la prueba en materia de factor de responsabilidad. Pero es importante esa consideración en lo que respecta a la materia probatoria, como muchos civilistas dicen, si no sería una prueba diabólica al cargo del adquirente lego que estaría imposibilitado a acceder a la realización de su derecho. Entonces el código nos habla de acciones, de daños y perjuicios. Primero tendríamos que decir las opciones que tiene. Tiene un ius variandi, tiene varias opciones.
Similar al artículo 10 bis de la ley 24.240, hay una opción a la subsanación del vicio, siempre que sea subsanable, sea, digamos, menor o mayor el vicio, grave o menos grave, si es posible, puede acceder a esa solución, o un bien equivalente. Alguna doctrina interpreta, como por ejemplo Sagana, que la reposición de un bien equivalente tendría que ser solamente para el vicio redivitorio, no para el vicio subsanable, lo cual es discutible en el campo del derecho civil y comercial. Recordemos que también, ya decía Josserand, que el desafío del siglo XX, ya pasado hace rato, era diseñar instrumentos legales de derecho privado para proteger a la parte débil, ¿no? Entonces, hay comerciantes que son más débiles, otros que son más fuertes en este derecho comercial, del cual se desprendió el derecho de consumo, porque justamente la teoría del acto de comercio, en el componente subjetivo-objetivo, tenía la relación de consumo con un particular, un comerciante en particular, y justamente, como bien explicaba el doctor con la compra del traje, se prestaba a las picardías del comerciante, entonces se veía perjudicado el particular lego en la materia. Entonces eso fue revisado en la estimativa jurídica, los criterios de valor, advirtieron que era injusto y por eso ha emergido una nueva rama, ya no tan nueva, que es el derecho del consumidor, y se ha ido afinando en nuestro medio en lo que hace al Código Procesal de Defensa del Consumidor, de la relación de consumo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un foro específico que trata de dar soluciones al consumidor, así como analógicamente ha sucedido con jueces especializados, como ha sucedido con el derecho laboral, el derecho de trabajo, ¿no? Entonces, la subsanación es una opción, otro un bien equivalente. La resolución, salvo subsanación ofrecida por el enajenante, es decir, esta opción puede ser ejercida, entiende la doctrina prácticamente unánime, hasta la notificación de la demanda. Ahí puede modificar el objeto o la acción que ha elegido. Una vez que está trabada la litis, ahí no puede modificar. Siempre el juez en la audiencia del 360, pues es importante ser práctico, el análisis económico del caso, el costo-beneficio, va a tratar de que las partes se pongan de acuerdo y ahí a lo mejor podrían ver una solución para evitar mayores costas, riesgos, tiempo, que el tiempo es importante como un recurso de lo que es digamos, la economía, la justicia, ya lo decía Couture, que el tiempo es justicia, es conveniente tratar de ponerse de acuerdo en estas materias que son de derecho patrimonial disponible, ya sea derecho civil entre particulares, entre comerciantes, o en el campo de relación de consumo, en que hay un proveedor y que hay un consumidor y que francamente está en expansión. Entonces, la resolución del contrato siempre va a ser la última ratio o la última solución, porque la resolución implica la restitución de las cosas que se han recibido con esa prestación, y ya decía Borda con el código derogado anterior que en relación a terceros, si esa cosa, digamos, está grabada como un derecho oral, como una hipoteca, si es un inmueble o una prenda, el adquirente tiene la carga de levantar a ese gravamen para reclamar como un requisito de la acción. Esto no es así ahora, o por lo menos la doctrina podría ser en esa línea, pero lo que queremos resaltar es los inconvenientes de este tipo de acción, la acción resolutoria o precisamente redivitoria, que es una acción resolutoria especial. Entonces, hay un derecho, es importante que se excluye unas con otras, es decir, elegida una, no es posible acudir a la otra, pero es acumulable siempre con la daños y perjuicios. Acá tenemos un artículo que es muy importante, la economía de la ley de defensa del consumidor, el artículo 10 bis, que lo habíamos mencionado, el 17, las garantías, las cosas mueren los consumidores, el 10 bis nos habla de cuáles son los efectos de la obligación de consumo, los derechos que tiene el consumidor frente al proveedor para realizar sus derechos sobre la cosa, para reparar esos vicios, incluso los aparentes. Y el 17 nos habla precisamente de las cosas muebles no consumibles, y nos dice, en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria o no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada, el consumidor puede,
pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características. Devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional si hubiera efectuado pagos parciales. Obtener una quita proporcional al precio. Esa quita proporcional, la jurisprudencia lo interpreta como es el costo de la reparación o la devalorización de la cosa. O sea, es un cálculo que la justicia lo hace de modo proporcional. Por eso es importante la prueba pericial. ¿Cuánto se desvalorizó? ¿Cuál es el costo de la reparación? Más los daños y perjuicios que se pueden acumular, como por ejemplo podría ser tal vez lucro cesante o daño extrapatrimonial o daño moral. Podemos decir también, habría que acreditarlo según las circunstancias del caso, ¿no? Pues sería viable, que no sucedía con el Código Civil derogado. En todos los casos, la opción por parte del consumidor no impide la reclamación de los eventuales daños y perjuicios que pudieran corresponder. Este reparto de justicia, este reparto de facultades ha sido captado en el Código Civil y Comercial y ha sido generalizado los daños y perjuicios para todas las opciones que tiene el consumidor de acceder acumulado, ese daño y perjuicio, ese reclamo indemnizatorio de daños y perjuicios. El artículo 18 nos dice, la aplicación de las disposiciones presentes no opta a la subsistencia de la garantía legal de vicios redditorios. En caso de vicio reditorio, a instancia del consumidor se aplicará de pleno derecho el artículo 2176, que era el artículo derogado, habría que corregirlo legalmente, arranca en 2164, el 2166 legisla continúa con la regulación del vicio reditorio. El artículo 2170 del Código Civil no podrá ser opuesto al consumidor, es decir, el consumidor, digamos, el adquirente, que es un profesional en la materia litigiosa que se metía en el reclamo, no podrá exigir la responsabilidad, pues justamente por su condición de profesional que conoce o debería conocer, le impide hacer ese reclamo. Por eso es una garantía un tanto confusa, ciertamente, porque es importante la condición subjetiva, es decir, la preparación técnica, científica que tiene tanto el enajenante y el adquirente, ya sea el comerciante, el particular o el consumidor y el proveedor, o el otro polo de la relación contractual. Y esto también, la doctrina ha tenido, digamos, discrepancia, ¿no? Ya la vieja doctrina, Salvat, por ejemplo, Acuña Soberana, nos enseñaba que cuando uno va a revisar un motor, o tendría que ir con un experto, con un mecánico, por ejemplo. Entonces, en todos los casos, si el mecánico no advierte un vicio oculto, no habría responsabilidad porque no hay vicio oculto. Borda, por el contrario, dice que no se le puede imponer a los ciudadanos, a la gente, que vaya con un experto a revisar todas las cosas que va a adquirir o las cosas de cierta importancia económica, ¿no? Esto, digamos, es cierto, porque la idea es hacer derecho patrimonial disponible, no es encarecer con honorarios, con mayores costos, sino justamente que se favorezca la reparación del menor costo posible para el adquirente, ¿no? Porque en el fondo hay un problema de información, es decir, que a veces incluso el enajenante desconoce, si no es un profesional, pero hay una falla en la información de la prestación que ha sido viciada y que después no satisface el interés del adquirente. Hay un riesgo también. Entonces, ¿quién carga con ese riesgo? Lo carga el consumidor, o consumidor está al principio de gratuidad, pero el particular, el comerciante, el pequeño comerciante, por ejemplo, lo carga el enajenante. Entonces, la idea es que el enajenante garantice justamente que la integridad del pago del adquirente. Bien, entonces, ejercicio de la responsabilidad. ¿Cómo se dinamiza? ¿Cómo funciona esta responsabilidad? Habíamos arrancado el derecho romano. Es una obligación que tiene el vendedor, o sea, es una obligación, digamos, hay una exigibilidad, hay un vínculo, una atadura que tiene con el comprador. Entonces tiene que cumplir para ser efectivo. Es una garantía, una obligación de saneamiento. Y esto se va al plano procesal, hace que sea un derecho exigible, un derecho de crédito exigible en la sede judicial, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Y esto también los abogados tenemos que tener mucho cuidado,
y por eso son importantes estas actividades que nos ayudan a estudiar estos temas que depende la suerte del cliente, está en nuestras manos y podemos o perder un juicio o ganarlo, y de eso depende nuestro desempeño, ¿no? Podría haber una responsabilidad profesional si desconocemos estos temas. Por ejemplo, la carga de denunciar a 60 días, desde que se manifiesta, el cliente tiene que, de los 60 días que se manifiesta ese vicio, notificar al enajenante, tiene esa carga. Esa carga, que es el imperativo de propio interés, podemos decir con la célebre frase de James Goldsmith, que lo utilizaba en los testamentos y luego fue pasado al campo procesal, lo perjudica a él, porque no hizo la denuncia, salvo que el enajenante, ya sea el permutante, el vendedor, por ejemplo, sea profesional en la materia. Por eso volvemos a la condición, la preparación técnica científica profesional de las partes del contrato, que eso incluso puede hacer cesar la responsabilidad. Y por eso tiene que ser materia de prueba, que, digamos, demostrar, o el juez tiene que preguntar en las entrevistas, en esa audiencia, por el principio de mediación, qué actividad desarrollan. La caducidad de la garantía es, el inmueble son 3 años de la recepción, de los muebles 6 meses, y también esto, el código lo vincula a la prescripción, que es de 1 año, el plazo de los vicios redivitorios. Y esto una vez que haya sido notificado el enajenante y no haya ofrecido la subsanación o la reparación, a partir de entonces corre el plazo del año, porque será exigible la acción judicial, y en estos casos, digamos, tiene que producirse dentro de estos plazos. Es un plazo de caducidad, por ende no hay interrupción ni suspensión como la prescripción. Puede ser ampliado, no disminuido. Y la prescripción es un plazo que es inmodificable porque de orden público. El derecho al consumo nos dice los defectos y vicios de cualquier índole, o sea, es una cobertura más generosa, más amplia, más holgada a favor del consumidor, y a partir de esta frase normológica, podemos decir, se ha desarrollado aún más la teoría de la garantía, de las garantías de saneamiento, ¿sí? En el campo civil y en el campo comercial. Cosas usadas 3 meses, cosas nuevas 6 meses. Artículo 11 de la ley 24/240. Son las acciones. Hablamos de la caducidad, la prescripción. Esto también es muy importante en el código vigente, o es un logro, es un avance del Código Civil y Comercial. Porque en los 2 códigos derogados, que ciertamente códigos centenarios y que eran obras jurídicas monumentales y fueron muy, muy eficaces en su momento y durante gran parte del siglo XX, no estaba claro los plazos, por ejemplo, en materia de compraventa comercial, no se sabía si era un plazo de prescripción o de caducidad, parecía que era un plazo de caducidad, y que el juez podía regularlo, y empezaba de que se recibía la mercadería. En cambio, en el Código Civil derogado, corría el plazo desde que tomaba conocimiento, así que había diferencias en el punto de partida del desacuo que se computaba la prescripción. El código armoniza. También cabe destacar que en la ley 24/240 tenía el artículo 50 que regulaba un plazo de prescripción, pero que fue modificado, y solamente de 3 años para las sanciones administrativas de infracción, hacia una materia distinta a la que estamos tratando y que debe ser interpretada o integrada con los plazos del Código Civil y Comercial, los plazos de prescripción. El Código de Deberes tiene un plazo de la garantía genérica, que es la acción de cumplimiento, incluso la acción de resolución, un plazo ordinario amplio, 10 años, por eso todos querían, como los abogados estaba prescrita la acción redivitoria en materia comercial o los expuestos plazos del Código Civil del abogado, ir a la acción de cumplimiento porque tiene un plazo de 10 años, entonces ahí, digamos, podrían ser airosos. La jurisprudencia es restrictiva porque hay una vía procesal adecuada para ese problema. El código, la ley 24/240, entonces se integra con los plazos de prescripción del Código Civil y Comercial vigente, que el plazo ordinario es de 5 años, por ejemplo, la acción de cumplimiento, daños y perjuicios de 3 años, cuando deriva de la responsabilidad civil, y el plazo de
vicio redimitorio de 1 año, que también juega para el derecho de consumo. Entonces vamos viendo cómo se va remodelando, ¿no? Estas garantías, ya que habían arrancado el derecho romano, la compraventa, ya sea, explicaba el doctor, si era un elemento natural, un elemento accidental, había una estipulación, después eso fue ablandándose a favor del comprador, fue considerado como un elemento natural o una garantía tácita, y después se fue generalizando el derecho universal, podemos decir, el derecho comparado como una garantía propia de los contratos onerosos, incluso va más allá porque dijimos que aplica a la partición y a la dación en pago, ¿no? Legitimaciones. Bueno, legitimado el contrato, ya sabemos, legitimado para contratar el comprador-vendedor. Acá no estamos refiriendo al legitimado activo pasivo en un proceso judicial. En la mediación requirente-requerida, después en el proceso judicial. ¿Quiénes están legitimados? Legitimación activa de la obligación de saneamiento sería el acreedor, o sea, sería el comprador, sería el adquirente, ¿no? Entonces los adquirentes, los herederos, si falleciera el adquirente, ocupa la posición contractual y también ocupa la posición, sustituye, ocupa la parte procesal, se suspende el proceso, citan a los herederos y siguen el proceso. Los condóminos, lo habíamos dicho en la partición. Y pasiva, en 1033, es el enajenante, quienes dividen bienes, o sea, los herederos, los condóminos, quienes hacen particiones, los antecesores de dominio, habría una acción directa, o sea, una donación, o sea, una garantía amplia, una garantía con cierta complejidad, porque se puede ir, el que recibe por donación no podría accionar contra el donante, pero sí con el antecesor en el dominio cis a título oneroso, siempre que no haya usado la garantía, aplica la doctrina, y que ese vicio permanezca oculta. Son hipótesis remotas, pero está legislado ya, digamos, ya desde el Código Civil de Vélez Arfield, ¿no? En el derecho del consumidor también se amplía la legitimación pasiva en forma solidaria a todos los que participaron en la cadena de comercialización. El fabricante, quien comercializa, quien aporta la marca, el transportista si hay un vicio o un defecto derivado del transporte. Así que tiene una cobertura mayor para garantizar la efectividad de su derecho. La pluralidad de bienes y de los sujetos, ¿no? La pluralidad de bienes, si es una venta conjunto por un precio, es indivisible. Compramos un equipo de computadora para el estudio jurídico, donde tenemos el software, tenemos la pantalla, tenemos la impresora, entonces, en ese caso sería indivisible. Ahí, digamos, uno tiene opción a que se subsane, se repare, o también podría obtener un producto equivalente a ese, en esa línea, ¿no? Si es un vicio, por ejemplo, en el software, sería no realizaría el destino, funcionaría mal todo el equipo, entonces ahí cabría la acción redimitoria en última instancia, ¿no? Los casos de consumo es solidaridad de los responsables, dijimos garantía legal, los productores, importadores, distribuidores, vendedores, artículo 13 de la Ley de Defensa del Consumidor. Y en los sujetos sucesivos hay obligaciones concurrentes, habíamos dicho, es decir, cuando hay un adquirente, un subadquirente, hay la responsabilidad por la obligación concurrente, o sea, por la causa fuente de esa adquisición, esa entrega, o tal vez tradición si es una compraventa, una permuta. Y si son simultáneos, rigen las reglas de la obligación en mancomunada simple, cada uno cubre su cuota aparte, ¿no? Puede ser copropietario, puede ser los coherederos, los condóminos, por ejemplo. Bien, entonces, ya tenemos los casos de pluralidad de bienes y sujetos, de los sujetos legitimados. ¿Qué sucede en caso de pérdida y deterioro? El artículo 1058 nos dice en caso de pérdida y deterioro, el enajenante, con un lenguaje más contemporáneo, el código habla del deudor, de la obligación de saneamiento, debe repararlo, es decir, debe aceptar o subsanarlo, o el reclamo de un bien equivalente, o en última instancia soportar la resolución, en todos los casos de daños y perjuicios, cuando es por el vicio de la cosa, y no cuando es por otras causales, como por ejemplo el caso fortuito de fuerza mayor que estaba elegido en el Código de Vélez Arfield.
Eso también es importante, es una excepción al principio res peri domine, es decir, los riesgos, las pérdidas, los aumentos, la cosa son a favor del dueño. En este caso habría una excepción por esta situación en particular. Y finalmente el régimen de la obligación de saneamiento, con particular foco a lo que estamos tratando hoy, porque es un tema muy amplio, pero al vicio redivitorio como vicio oculto, grave, no se puede invocar el error, la ignorancia del enajenante, artículo 1043. Claro, porque es una responsabilidad o factor objetivo, debe responderse. Acá lo que interesa, más que achacar la culpa, si conoció o desconoció, que eso tenía, digamos, es importante para considerar los daños y perjuicios, el alcance de la responsabilidad, no impese a la reparación de la cosa adquirida, que es por lo cual ha pagado el adquirente, ¿no? Entonces, en ese caso no está eximido, salvo que por la autonomía privada de las partes existe una cláusula que lo impida, y siempre que no sea una cláusula abusiva, una cláusula lesiva para el adquirente, que es aquel que está, digamos, objeto de protección del código en materia de vicios. Bien, entonces, ya habíamos dado una noción de lo que es el vicio redivitorio, empalmando con las palabras preliminares del doctor Costa, de la compraventa romana, los casos de los esclavos, los casos de los animales, cómo eso fue evolucionando, ha sido considerado, y sobre todo, desde mi punto de vista, las acciones que se desprenden de esa obligación para hacer efectivo ese reequilibrio en las prestaciones. Después, cómo las opciones que tiene el adquirente para reparar la cosa se ha ampliado, se ha fortalecido, tomando como modelo la Ley de Defensa del Consumidor, para precisamente proteger al débil jurídico en el campo de derecho civil, particular más débil que la otra contraparte contractual, en el campo comercial, el pequeño comerciante frente al gran comerciante, de alguna manera protegerlo, le da herramientas para que eso suceda, ¿no? Entonces, cómo es el régimen, los legitimados, las acciones que dispone. Y en esto tenemos que decir, digamos, que la evicción, habíamos adelantado, no es un tema que nos ocupa hoy, es la turbación del derecho transmitido, pero es una de las especies de la obligación de saneamiento, junta con la de los vicios, que es el vicio, digamos, el vicio oculto, el vicio oculto de la redivitoria, y también los vicios aparentes, pero ya por la acción de cumplimiento que el código va reutilizando, ¿no? Va fortaleciendo, ¿no? Va a tener la cosa. Los vicios redivitorios, precisamente, es un vicio grave. Habíamos dicho que habilita, como compromete, es impropio para su destino y afecta la estructura de funcionalidad del mismo. Por ejemplo, el derecho del consumidor, la heladera que no enfría. Entonces, eso habilita a reemplazarlo, incluso resolverlo si eso no es posible. Bien, entonces, para ir finalizando, ya por razones de tiempo, la obligación de saneamiento es una garantía legal supletoria en los contratos onerosos, también en los contratos gratuitos cuando hay mala fe, y en los contratos de donación remunerativa con cargo, porque tiene un complemento importante según los casos de onerosidad. Es defendible la integridad económica y la plena utilidad práctica de la cosa, que es lo que se interesa en estos casos, por la garantía de saneamiento, ¿no? La reparación del enajenante a título oneroso. La evicción de derecho, que es otro tema, pero en esta recapitulación, por la metodología del código, cómo nuclea ampliamente la obligación de saneamiento y nunca en la teoría general del contrato, como un efecto del contrato, comprende el vicio oculto, el vicio redivitorio, el vicio aparente cuando el adquirente recibe bajo protesto reserva. Bien, entonces, ese es el tema que nos ocupa hoy,
y yo creo que este código es un código que fortalece las garantías, los instrumentos jurídicos que tienen los adquirentes, los consumidores para reclamar la integridad económica y la utilidad práctica de las cosas que quieren, y que es importante que esté acompañada por una magistratura activa, es decir, que interrogue en las audiencias y tratar de llevar a la cultura de la negociación del acuerdo en estos temas, porque son temas económicos, son temas disponibles, y cuanto más tiempo pasa en un proceso, es más incertidumbre, más costas, más riesgos, y eso no beneficia a las partes contratantes. Muchas gracias. Bueno, la verdad, diste un compendio, Sí, tal cual. abarcaste todo lo posible. Iba a hacerte un par de acotaciones para preguntar y las contestaste, las dijiste en el trayecto. La verdad que te felicitamos, Diego, muchísimo. Muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna acotación? José, las preguntas tienen que ser por el chat. Yo por el lo chat, voy a cierto. revisar. Por ahora no había, pero... No había. Bien, bien. Perfecto. Hay un pedido, pero bueno, esto Sí. si lo deja en el colegio o te lo manda a vos, nosotros lo podemos hacer circular. Sí. A ver si nos podía no? compartir el PowerPoint a los que estuvimos en la reunión. Sí. Pero bueno, eso... Con mucho gusto. Si puede Diego, te lo manda a vos, me lo mandás a mí o al colegio y arreglamos. Sí, se lo envío a José o a vos, Mirta, como quieran. Claro. O a los dos. Y podés hacerlo en el mismo correo donde te mandamos el link, así estamos los tres comunicados, el colegio, José y yo. Y nosotros Perfecto. Lo distribuimos, pero te quiero felicitar porque realmente ha sido súper completa, dinámica, pero además con todo. El Código de Vélez, el Código Civil y Comercial, más la Ley de Defensa del Consumidor, los juegos, así que realmente no hay resquicio, como dice José, para comentarios sí, pero no para preguntas porque abarcaste todos los supuestos y los temas. Muchas gracias, Mirta. Yo justamente, digamos, cuando estaba charlando con José, que es un gran amigo, digo, bueno, esta charla, yo soy docente y ejerzo la profesión hace casi 30 años, digo, bueno, yo al estar en un colegio de abogados, me estoy poniendo mal los zapatos del abogado, entonces, pero tampoco desconectarlo de la evolución histórica doctrinaria, que es muy importante, la legislación, los criterios de justicia a lo largo del tiempo, cuando se van formando, las opiniones de la doctrina. Entonces, no es sencillo balancear la praxis profesional, que en un ámbito como este es importante, pero tampoco caer digamos, en ser un gestor, sino que tiene que ser un jurista práctico, ¿no? Hay que entender el sentido de las cosas, o sea, la integración del derecho de fondo con el derecho procesal, la eficacia del trabajo del abogado, y en definitiva el interés del cliente y del funcionamiento de la justicia. Por eso es importante conocer, depende de nosotros si probamos que el enajenante es un profesional, o a lo mejor no es un profesional, es un particular. Las compraventas de Mercado Libre entre particulares, le compro un piano de mi abuela a alguien que le encanta la música, el piano, entonces tiene un vicio. Entonces no son dos comerciantes, aunque en plataforma hay un patrocinio, pero son dos particulares, y ese problema está de los vicios de del derecho romano, un vicio aparente, si no es el protesto, ahí ya dación en pago. Pero si hay un vicio, entonces es importante demostrar con las presunciones si conoce o debe conocer una obligación, digamos, de diligencia, o si es un profesional, porque de esa manera va a tener acogimiento la acción procesal, ¿no? Por eso, y el juez también es importante, porque el campo de derecho del consumo tiene otros beneficios, como es el principio de gratuidad. Por eso la idea de la gratuidad, abaratar los costos, el análisis económico del caso, el análisis económico del derecho, sería el análisis económico de los costos, beneficios del proceso, de los riesgos. El tiempo es dinero, el tiempo es economía, los riesgos es economía. Tiene que verlo el abogado, considerarlo y ser muy práctico para, antes de iniciar una mediación, que pagar varios al mediador y carta de documentos, llamar al colega de la otra parte y decir, bueno, doctor, nos reunimos, tenemos este problema, si nos ponemos de acuerdo, empezar a negociar para que sea el menor perjuicio posible. No solamente para el adquirente que quiere tener el pago, o sea, la cosa como él la pensó y la prestación como él la había considerado buena fe, sino justamente evitarle costos y riesgos
al enajenante patrocinado por su abogado, ¿no? Por eso me parece que es importante este dinamismo, que ya no viene del derecho romano, que eran muy prácticos, Sí. el criterio de justicia, del intercambio de las cosas, más que de la teoría del contrato, pues cada tipo contractual, y eso nos ayuda a remozar este criterio para la solución justa de los casos. Sí. Bien. La verdad que, y como esto queda en la biblioteca, es una consulta que para cualquiera que tiene una demanda o algo la puede hallar. Y algo, José, algo valioso que quiero remarcar justamente por lo que dijo Diego, de que pensó en el auditorio, cómo remarcó, que yo creo que es muy importante como labor del abogado litigante, no siempre ser litigante y también buscar la mejor postura para su cliente, que a veces es conciliar, tratar de, antes de generar gastos con la mediación, tratar de llegar a un acuerdo, porque el tiempo va a hacerle perder a los dos. Entonces, lo mejor es tratar de aunar. Así que me parece importante en este ámbito hacer una mención especial a todos los colegas, ¿no? Que ese es lo que tenemos que buscar en general. Y otra cosa que quería agregar, porque este Código Civil y Comercial muchas veces ha dejado de lado términos romanos que veníamos utilizando siempre. En caso, bueno, la patria potestad, el pacto comisorio, que ahora es cláusula resolutoria, pero en los vicios redimitorios dejó la palabra. Yo ahora estoy haciendo un compendio de aquellos términos romanos que siguen manteniéndose, porque por modernismo han querido cambiar muchos, pero en no tocaron y quedaron los vicios redimitorios. Claro, no solamente la estructura básica de la institución, sino el nomen juris, redivere. Entonces tiene sabor a institución de derecho romano que sigue vigente, es útil, porque la justicia es un valor permanente y que en esta materia tenemos que conciliar e integrarla con el valor utilidad. Por eso hablamos del análisis económico del caso, o sea, de la cosa. A lo mejor puedo tener una sentencia más favorable, pero me conviene ahora, antes de que se cumplan 4 o 5 años, ponerme de acuerdo con el colega en beneficio de las partes contratantes, porque le da paz, le da tranquilidad, que es muy importante en un escenario incierto. Y ese es el abogado como auxiliar de justicia, ¿no? Y es importante la negociación y en materia de derechos patrimoniales disponibles. Bueno, vamos a tener que ir cortando porque estamos ahí en el límite del tiempo. Sí, no hay preguntas, solo felicitaciones en el chat que podés, Diego, mirar antes que nos vayamos porque están todas las felicitaciones. Pero como hice un par de nombres de gente que estaba al principio, y entonces hay otros romanistas que están presentes y vamos a quedar mal si no los nombres, como Gisela Marolio, Adriana Martinú, Sandra Gioia, Silvina Aquino, Mariana Esconda, Mariela Cáceres, Eduardo Sapia, Germán Yarroco, Romina Fernández, Marilina Micheli, María Florencia Nini, Gisela Lococo y perdón si me olvidé alguno más. Porque siempre es cuando uno nombra a uno, tenés que después nombrar a todos. Claro. Estuvieron todos presentes, son integrantes de las cátedras de UBA, tanto de Mirta y mía. Gracias a Laura Micheli que estás ahí, la secretaria de ADRA, muchísimas gracias de vuelta. Que además es directora de la Sala de Derecho Romano del Colegio de Abogados de Córdoba, así que perfectamente. Ella sí, me había olvidado. Una labor parecida a la que hacemos nosotros, también convocando para participar de eventos y traer lo que el derecho romano nos ha legado en distintas instituciones, en distintos aspectos. Sí, está muy bien, bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos los presentes. Gracias. Y muchas gracias, Diego, excelente. No, gracias a ustedes por la cordialidad y la generosidad de darme esta oportunidad de compartir conocimiento con ustedes, que es un público muy ilustrado, y también a los colegas del colegio público, con mucho afecto de los estudiantes también les agradezco que hayan gastado o invertido tiempo en esta actividad que siempre uno va capitalizando conocimiento para fortalecerse en la vida y en la profesión. Exacto. Muy agradecido. Adiós, hasta la próxima. Gracias, Diego. Adiós. Y gracias, muchas gracias. Adiós a todos. Adiós.